Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Buen día y bendiciones a todos. Aquí vamos de nuevo con nuestras curiosidades bíblicas. Lo primero que les quiero decir es que, tal y como lo dice nuestra introducción, nosotros no hablamos de doctrinas, ni de dogmas, ni de enseñanzas de hombres. Solo tratamos de leerlas en su escritura original y hemos encontrado que muchas de las traducciones, desafortunadamente, no han sido hechas de una forma fiel a las originales. Y de ahí se van formando muchas enseñanzas completamente diferentes a las que la Escritura nos dice realmente. Como siempre, no digo que tenemos toda la verdad absoluta y amén. No lo decimos, ni lo pretendemos, porque esa verdad le pertenece única y exclusivamente al Creador de su palabra, a Yahweh, y a quien a Él le plazca revelársela. Con toda sencillez de corazón y con una mente renovada, trato de pasarles lo que leo, estudio, escudriño y capto, además de todas las preguntas que le hago al Señor y que Él me contesta. Ya no me quiero ajustar ni conformar nunca más con los pensamientos y modelos del mundo, al que por causa de la caída del hombre fue corrupto y dirigido por el enemigo de la verdad de Yahweh. Con toda esta introducción, lo que quiero decirles además es que sé que muchos no van a compartir lo que les comparto en este canal, pero sé que es ok. Además, es bíblico. Jesús mismo nos enseñó que si a Él lo rechazaron, trayendo Él la verdad sin influencia externa, mucho más a nosotros. Así que después de todo este tiempo, si aún sigue con nosotros, le agradezco, porque esa gloria es solo para el que se lo merece, Jesucristo. En esta serie hemos ya tocado algunos puntos del tema del matrimonio. Hablamos acerca de la diferencia que hay entre la genética espiritual y la genética biológica o física. Y dijimos que del Adán solo heredamos la genética física o biológica, y la espiritual la heredamos del segundo Adán, Jesús. Y con respecto a esto, les recomiendo que vean los videos de la reproducción espiritual y el nuevo nacimiento, donde enfatizamos y hablamos que se tiene la tendencia de aplicar a lo espiritual lo biológico y viceversa, que aunque van paralelos, no es lo mismo. Y también vimos el paralelismo que existe entre los órganos que participan en la reproducción biológica y cuál es el paralelo que existe para que se pueda producir el nuevo nacimiento espiritual. Fue por eso que Jesús le dijo a Nicodemo que nos era necesario también nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Tal como lo dijo Pablo en 1 Corintios 2:14, que si nos ha hablado de lo terrenal y no creemos, ¿cómo vamos a creer lo espiritual? No lo creemos porque no lo entendemos, ni nos los ha revelado el Espíritu Santo. Pero cuando lo entendamos, inmediatamente lo creeremos. Y por último, también tocamos parcialmente cuál es el modelo original del matrimonio diseñado por Dios. Vimos que cuando Yahweh lleva a los animales al Adán para que les diera nombre, este es un simbolismo de nuestra libertad para escoger de entre todas las candidatos que se nos puedan presentar a nuestro frente. Y con referencia al dar nombres, lo que yo veo con esto es que podemos decir que esa es una de las razones por la que la mujer toma del varón su nombre o apellido. Vemos también que Yahweh estableció que el matrimonio es una asociación o un pacto de carne y sangre entre un hombre y una mujer, donde Él hace parte de ese pacto, siendo el auspiciador testigo y el que bendice esa unión. Y ese pacto es sellado o cerrado con la unión de sus órganos sexuales. Aquí hago un paréntesis para aclarar un poco este punto. Y es que debemos recordar que cuando Yahweh hizo pacto con Abraham, el sello o cierre de ese pacto fue precisamente la circuncisión del prepucio del hombre. Y todo aquel que no tuviese esa señal no sería contado dentro del pacto. Lo mismo pasa con la unión matrimonial,
que si no hay unión de cuerpos íntimamente, no hay matrimonio o pacto. También vimos que una vez realizada esta unión matrimonial, el varón debe formar su propio núcleo familiar, separado del de sus padres. Y eso es lo que significa dejará padre y madre. Porque de no ser así, ¿por qué entonces da una ley con bendición y promesa de darnos larga y buena vida si honramos a nuestros padres? Y para prueba de este entendimiento, vemos que nuestros ancestros vivían en la misma comunidad con sus padres, formando ellos sus propias familias. Y volviendo a la unión del matrimonio, tenemos que decir que esta unión debe estar basada en un compromiso de conciencia moral y espiritual, sabiendo que tenían que realizar el propósito de esa unidad, que es procrearse, llenar la tierra y gobernar bajo la guianza de Yahweh, y así representar el gobierno del reino de Dios. También hablamos que de esta misma relación tan íntima la hay en lo espiritual, que es la analogía perfecta de cómo el Padre Celestial forma una familia espiritual. Se forma entre la unión íntima espiritual del hombre con Cristo. Debemos notar también que el hecho que el hombre sea feliz en esa unión es simplemente un regalo de parte de Dios, en recompensa a la obediencia de sus preceptos. Proverbios 18:22 nos lo dice. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Cuando benevolencia significa voluntad, favor, buena voluntad, favorecer y aceptación. Por lo tanto, tenemos que saber que eso es un regalo de la buena voluntad de Dios. Ahora, el siguiente paso a investigar es ver si el hombre continuó realizando el matrimonio conforme al diseño original o si creó el suyo propio. Comenzaremos diciendo que, de acuerdo a mis conocimientos e investigaciones, los primeros hombres se unían entre familias, ya que recién estaba ocurriendo el proceso de llenarse la tierra con ellos. Por lo tanto, no era pecado unirse en matrimonio con familiares. Además, no existía aún leyes para que se pudiera considerar pecado. Buscando a través de los siglos y años, vemos que entre el pueblo de Israel, que es el que nos interesa estudiar, sí siguieron con el mismo modelo original. Y la forma de celebrar esas uniones fue tomando la autoridad delegada por Yahweh hacia los padres, donde ellos tenían que estar de acuerdo con la elección de los desposados, y una vez aceptado el acuerdo entre todos, la familia del varón daba una dote a la familia de la mujer. Por ellos tener que dar un matrimonio a su hija, y luego se bendecía a la pareja para despedirla. Ella se iba a vivir con el varón, la celebración duraría hasta 7 días. Y era así como se celebraba un matrimonio. Al ella partir con su hombre, ya se consideraban casados. Cabe notar que, al igual que el modelo divino, no había nadie que auspiciara esta boda o esta unión. Dios quiere proteger a la mujer. Como ya el pecado había entrado en el mundo, ahora era necesario establecer un documento llamado Ketubá, que era un documento firmado entre la familia, donde se estipulaban los derechos y obligaciones del esposo para con ella, tanto financieras como conyugales, y para la protección de la mujer. Con la autorización del padre, el acuerdo de la pareja y la bendición de Dios bastaba. Esta ley la puedes leer en Éxodo 21:10. Esta clase de unión es la que conocemos hoy en día como vivir en concubinato o la unión libre, que consiste en la unión de un hombre y una mujer solteros que decidieron unir sus vidas. Pero la diferencia está en que era una decisión tomada sin consentimiento de los padres y sin ningún documento donde el hombre se comprometa delante de sus padres a mantener dignamente a esa mujer en la que se estaba uniendo en ese momento. Y aunque esta es la unión original establecida por Yahweh en Génesis, le faltan ingredientes muy importantes para que esta unión sea bendecida por Yahweh, ya que cuando Yahweh realizó la boda, Él dejó a nuestros padres como nuestra autoridad, representantes y responsabilidad en la tierra, hasta que los hijos hagan su propio núcleo familiar, bajo la aprobación y bendición de ellos. Lo que estas parejas no han considerado al seguir este protocolo de unión libre
es la protección legal que cubre a la mujer en caso de separación o de muerte de parte de uno de la pareja. Hoy en día hay muchos o algunos países que las amparan bajo la Ley de Derechos Humanos o pensión alimenticia, pero para que eso sea posible, la cubre solo si ha convivido por un mínimo tiempo de 2 años y no son consideradas para herencia de patrimonio, solo para darle lo necesario para que no pasen dificultades. Totalmente diferente a la ley que ordena Moisés. De cualquier manera, este tipo de matrimonios no son aceptados como legales dentro de los religiosos, ya que la consideran una relación pecaminosa. Hablemos de la unión libre o concubinato. Etimológicamente, concubina viene del latín con y cubito, que quiere decir acostarse juntos o acostarse con. En la antigüedad, el concubinato no era considerado pecado, por lo menos no lo he visto. Lo que sí he visto es que no siempre las concubinas eran las amantes de los hombres, ni esa relación se consideraba adulterio, ni infidelidad, ni fornicación. Había muchas razones por las cuales ellas se convertían en concubinas. Ellas, de acuerdo a la ley mosaica, estaban protegidas y tenían sus beneficios en caso de repudio. Estas leyes la tienen entre las de los esclavos, lo que quiere decir que ellas se consideraban esclavas, pero con sus derechos de esposas. La propia Biblia nos habla de la sierva Agar, la cual se acostó con Abraham para darle descendencia, ya que su esposa, Sara, era estéril, no podía tener hijos. Y Segunda de Crónicas menciona que Roboam amó a su concubina más que a su esposa. Salomón, por su parte, tuvo cientos de concubinas. Y si vemos la historia de la reina Esther, vemos que ella primero fue una de las tantas concubinas que el rey Asuero tuvo, pero que de medio de todas ellas, ella fue escogida como para ser su esposa y reina. Y la ley de Moisés lee así, Éxodo 21, del 7 al 11. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero. Este concepto de unión libre, o lo que llamamos concubinato, me lo mostró el Señor hace como 4 o 5 años, cuando alguien me pidió si se podía hospedar en mi casa con su novio, con el que estaba viviendo sin haberse casado, ni por la iglesia ni por lo civil. A lo que yo, como buena religiosa, le dije que lo lamentaba, pero que no, mis creencias no me permitían dejar que ellos dos se quedaran bajo mi mismo techo como marido y mujer, no siéndolos. Al ella escucharme, me dijo, no te preocupes, que ya nosotros nos casamos delante de Dios y nos dimos anillos para formalizar nuestra unión. A mí me pareció muy gracioso, pero no los dejé quedarse en mi casa, porque le iba yo a dar un mal ejemplo o un mal precedente a mis hijos. Para que ustedes se fijen el nivel de religiosidad y de ignorancia de las leyes de Dios, de este horrible lugar religioso me ha sacado mi amado Señor. El final de esta historia es que 2 o 3 años más tarde el Señor murió y ella quedó sola y desamparada, porque la ley no la protegió económicamente. Esto sucedió en otro país. La señora tuvo que regresar a su familia porque quedó en la calle. ¿Ya ven? Ellos sí estaban casados delante de Dios, pero la ley humana no la protegió, porque las consideraban fornicarios. No sé cómo estarán las leyes actuales en ese país, pero esto es una historia de un caso real. Tiempo pasó y más adelante, leyendo yo la historia de la mujer samaritana, lo vi claro, lo entendí, pero ya había herido a alguien con mi religiosidad y mi ignorancia. Y quién sabe a cuántas personas juzgué. La mujer samaritana dice
Dice la Escritura que ella le dijo a Jesús que no tenía marido cuando Jesús lo mandó a buscar. A lo que Jesús le contestó: bien has dicho, 5 maridos has tenido y ninguno es el tuyo. ¿Saben por qué Jesús le dijo esto? Porque ninguno de esos hombres jamás extendieron a ella un documento donde se comprometía para protegerla, para cuidarla, para suplir todas sus necesidades, para que no anduviera desprotegida por el mundo a la merced de las humillaciones, burlas y bullying de todas las personas que conocían su situación. Nunca fue pedida a sus padres. Por lo tanto, nunca obtuvo la bendición de ellos. Esos hombres solo la usaban para satisfacción sexual, tenerlas como esclava, sin cumplir las leyes que les exigía la Torá. Ninguno de esos 5 hombres, y el que aún tenía, no la amaba. Ni siquiera le dieron el documento que hoy conocemos como la Ketubá. Pero ahora, ahora viene un varón enfrente de ella, uno que sí la amaba a pesar de, el que se sentó en un pozo a esperar que ella llegara, dispuesto a satisfacer la necesidad de compromiso y de aceptación que ella necesitaba. Él fue el único que se acercó a ella sin ánimo de pago sexual y la honró, la dignificó. Y de ese amor y de esa unidad espiritual que hubo ahí, ¿se acuerdan ustedes que aprendimos que carne en hebreo también quiere decir llevar las buenas nuevas? Bueno, ella salió a evangelizar, a llevar, a proclamar las buenas nuevas. Se hizo realidad el llamado y el propósito de un verdadero matrimonio. ¡Wow! Esto me lo dio el Señor y quedé paralizada. La mujer es la joya que Dios da al hombre en matrimonio, como un regalo. Ella es la corona que el marido luce orgullosamente, como lo dice Proverbios 31, y podemos leer también en el Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo. Oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria, sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia, exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil, te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra, con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo, y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas, serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres, serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Ahora, veamos cuál fue la primera boda oficiada después de la boda de Adán y Eva. La primera boda que aparece en la Escritura después de la de Adán y Eva es la de Moisés con Séfora, que está registrada en Éxodo 2, 20 al 22.
donde dice que el padre de Séfora dio a Moisés como mujer a su hija. Y aquí se usa la misma expresión de para entregar como esposa que se usó en Génesis 3:12, cuando el Adán le dice a Yahweh que la mujer que él le había dado por mujer le había ofrecido para comer del árbol. Éxodo 2:20-22. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y el otro matrimonio que se menciona, realizado de la misma forma, es la de Isaac y Rebeca. Pero que como Abraham su padre ya estaba muy anciano, él envió a su siervo fiel a buscar la esposa para su hijo. Ese siervo fiel representa o tipifica al Espíritu Santo, que es el enviado a ayudarnos a buscar a nuestra pareja. Por supuesto que estamos hablando aquí de una pareja que ha dedicado su vida a Yahweh. Pero esta esposa no podía ser cualquiera. Al igual que Eva, la mujer de Isaac, también tenía que ser una mujer muy especial por el llamado o propósito que Isaac tiene para su vida. Ella tenía que ser la perfecta e ideal para ser yunta con él, y Abraham lo mandó a buscar dentro de su propia familia. Leamos Génesis 24 del 27 al 67. Entonces le pregunté, y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz, y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces, Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado vasos de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca, y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé, madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. ¿Por qué había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Cabe notar que aquí pasó algo inusual.
Primero fue el siervo del padre de Isaac, que fue a buscar a pareja a Isaac. Y segundo, el siervo de Abraham hizo la petición a Labán, que era el único hermano de Rebeca y el hijo mayor de Betuel, su padre. Y fue la madre de Rebeca y su hijo Labán quienes despidieron a Rebeca, y su padre Betuel no es mencionado en esta despedida, demostrándonos la autoridad delegada al hijo mayor en la familia, cuando algo sucede que el padre no pueda estar presente. Isaac y Rebeca se amaron desde el primer segundo que se vieron. Lo mismo sucedió con Adán y Eva, lo mismo que sucede con Cristo y su iglesia, amor a primera vista. ¡Qué hermosura! Es tan importante que en un matrimonio haya buena relación, que entre las instrucciones dadas por Moisés hay una estipulación que dice que un hombre no está obligado a ir a la guerra para que esté con su mujer disfrutándola por un año. Deuteronomio 21:5 dice: Moisés también dijo, ningún hombre estará obligado a ir a la guerra o a prestar servicio alguno si se acaba de casar. Al contrario, durante todo el primer año de su matrimonio, tendrá derecho a quedarse en su casa para disfrutarlo felizmente con su esposa. Aquí hay sabiduría, puesto que los matrimonios de la época eran arreglados y ellos no se conocían, sino hasta el día del desposorio. Ahora tenían un año para disfrutarse el uno del otro y conocerse más. Y mirando las historias de algunos matrimonios bíblicos, la pareja vivía con los padres del varón. Así que podían sostenerse económicamente. En esto que acabamos de leer, vemos que Isaac llevó a su esposa, a Rebeca, a la tienda de su madre Sara. Y cuando vemos el relato de las bodas del Cordero, dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas, dijo Jesús, refiriéndose a que en la casa de Yahweh hay muchas viviendas para cada uno de nosotros. Juan 14, 2-3. Esaú rompe el modelo del matrimonio. Veamos el caso de Esaú, que no se casó bajo el convenio del matrimonio original. En esta referencia encontramos que Esaú, hermano gemelo de Jacob, lleno de celos e ir contra el padre, desobedeció esa orden de no unirse con mujeres cananeas. Fue y tomó mujer de entre las hijas de su tío Ismael, las cananeas. Génesis 28, 6-9. Esaú había visto cuando Isaac le dio su bendición a Jacob y lo envió a Padán Aram para casarse allá. También se fijó en que su padre, al bendecirlo, le encargó que no se casara con ninguna mujer de Canaán y que Jacob se fue a Padán Aram como su padre y su madre le habían dicho. De esa manera, Esaú se dio cuenta de que a su padre no le agradaban las mujeres de Canaán. Por eso fue a ver a Ismael, hijo de Abraham, y tomó por esposa a su hija Maalat, que era hermana de Nebaiot, además de las esposas cananeas que ya tenía. Y si usted lee sobre las leyes dadas por Moisés, sobre las prohibiciones dadas para el matrimonio, usted va a darse cuenta que no hay ni una ley donde se prohíba a un hombre y a una mujer vivir juntos o en unión libre, pero en pacto de compromiso, fidelidad, respeto y protección a la mujer. Y esto es muy importante comprenderlo para no confundirnos y mantener el orden divino, porque Dios es un Dios de orden. Y continuaremos con más, señalando más puntos sobre el matrimonio ordenado por Yahweh, teniendo como base el libro de Efesios 5. Y muy importante, no olvide que nadie le lea las Escrituras. Léalas y escudriñalas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirme. Comparta, suscríbase, toque la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestras nuevas aventuras de curiosidades bíblicas. Bendiciones. Shalom. Shalom.